Hoy, 23 de octubre, estaremos leyendo los capítulos 9 y 10 del libro de Lucas, comenzando con la misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras: ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús, yéndose ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El buen samaritano. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastéis de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí terminamos el capítulo 10 de este libro de Lucas, y podremos en esta mañana llamar a nuestro devocional Seguir y Servir con Corazón. En los capítulos del 9 al 10 vemos a Jesús llamando a sus seguidores no solo a escuchar, sino a actuar. En Lucas 9, Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el reino de Dios, a sanar también, les dio autoridad, confiando en que Dios proveería todo lo que ellos necesitan o necesitarían para el camino. Una de las cosas que me llama la atención es acerca de lo que Jesús les dice, que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y dice algo aquí que me llamó la atención: y a nadie saludéis por el camino. A mí en lo personal creo que esto era para no quitar el enfoque a lo que iban. Muchas veces cuando vamos a hacer algo para el Señor y nos desenfocamos en el camino, a veces platicando o comentamos sobre lo que vamos a hacer con alguna otra persona, y nos pasa que hay veces el ánimo de las otras personas no están muy bien y nos contagian de ese desánimo. Incluso a veces nos traen esa falta de motivación o nos dicen: pero tú qué estás haciendo, mira, mejor te invito a tal lugar o vamos a hacer tales cosas. Y los planes que teníamos para ese día de salir a evangelizar muchas veces se ven truncados por las personas que quizá nos podemos encontrar en el camino. Eso es lo que para mí significó esta partecita en donde Jesús les dice que ni siquiera saludéis a nadie por el camino. Debemos de enfocarnos y lo que Dios nos mandó a hacer en ese día, cumplirlo, ir a lo que vamos, ¿verdad? Esto que el Señor Jesús les da, esa autoridad para ir a evangelizar, nos recuerda que el servicio a Dios, ¿verdad?, no depende de tener todos los recursos cuando les dice que no lleven absolutamente nada, sino que nuestro servicio a Dios depende de nuestra obediencia y de nuestra confianza en Él, de nuestra fe. Hay muchos que quizá pueden tener ese pensamiento de decir: pero es que yo no tengo lo suficiente como para servir al Señor. El Señor Jesús simple y sencillamente lo que requiere es fe, obediencia a su palabra y que camines a hacer lo que Él nos ha pedido. Él pondrá lo que te haga falta. Si Él te llama,
es porque Él proveerá. Jesús también les enseña a sus discípulos que seguirle implica negarse a sí mismo, tomar la cruz, perseverar aun cuando el camino sea difícil. Es decir, les habló acerca de mucha gente quizá que no les iba a recibir con alegría. En algunos lugares podrían ser rechazados, pero ellos les animó a que siguieran. Simple y sencillamente, sacúdense el polvo del lugar en donde lo rechazaron y adelante, continúen con ese propósito que les he dado. En Lucas capítulo 10, al enviar a los 70, Jesús muestra que todos sus seguidores tienen una misión: anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y también hacer el bien. Una de las cosas que Jesús mostró con su propio ejemplo era la compasión y el amor que tenía por la gente. Cuando les predicaba, cuando muchas veces se apartaba con sus discípulos, pero llegaba la gente para escucharle, Él no los rechazó. Él no les dijo, ahorita no puedo atenderlos, estoy pasando un tiempo con mis discípulos, con mis amigos, no me molesten, sino que Él me veía a la gente con compasión. Salía a su encuentro, les predicaba, pasaba tiempo con la gente que llegaba a verlo, y no solamente eso, sino que también se interesaba incluso en alimentarles. La parábola que nos muestra aquí las Escrituras del buen samaritano también nos enseña que el amor verdadero va más allá de las palabras o de las religiones. A veces decimos amar a Dios y tristemente con nuestros hechos estamos diciendo que ni siquiera conocemos a Dios porque no amamos a nuestro prójimo. Jesús pone este ejemplo con el samaritano porque sabía que entre judíos y samaritanos era imposible la convivencia, pero es ahí en donde realmente se muestra el poder de lo que nosotros y en quién nosotros hemos creído. El amor se demuestra con acciones compasivas hacia quien sufre, sin importar quién sea, ni la raza, ni el color, ni la religión. Y también en la historia de Marta y María, nos recuerda equilibrar el hacer con el estar. Servir es muy importante, pero escuchar a Jesús y pasar tiempo con Él debe ser nuestra prioridad. Muchas veces nuestro tiempo lo dedicamos tanto a la obra del Señor. Una vez escuché así, lo dedicamos tanto a la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Tiene que haber un equilibrio entre el hacer y el estar presente, el pasar tiempo, que es lo más importante, donde recibiremos esa fuente. Jesús fue nuestro mayor ejemplo, al tener y pasar tiempo siempre con su Padre en oración. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy? Pues debemos de vivir con propósito. Número 1, vivamos con propósito. Así como Jesús envió a sus 12 discípulos, hoy nos envía a ti y a mí a ser luz en donde nos encontremos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. Debemos de levantarnos siempre, cada día, pensando en que tenemos un propósito a diario que cumplir. Número 2, amemos con nuestras acciones. No ignoremos al que sufre. Seamos como ese buen samaritano, ¿verdad? Mostrando compasión práctica, no solamente de palabras, sino prácticas. Número 3, prioriza tu relación con Dios. No nos perdamos en el activismo o en las preocupaciones como Marta, sino tomémonos el tiempo, los momentos diarios para escuchar a Jesús a través de su palabra y de la oración. Y número 4, confiemos en la provisión divina. Si Dios nos llama, si Dios nos envía, es porque Él también nos equipa y nos proveerá todo lo que necesitemos. Amado Señor Jesús, enséñanos a seguirte con decisión, a servirte con amor y a escuchar tu voz cada día. Haznos sensibles al dolor de los demás y úsanos también para reflejar tu compasión en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero, querido amigo y amiga, que hayas recibido bendición en esta mañana a través de la palabra que hemos escuchado. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu.
palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.